Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuáles son las aportaciones del trabajo de Lavoisier al conocimiento científico? Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Somos la profesora Lidia Ramírez Cruz e Inés Elizabeth Ambrosio Ramírez. Les invitamos a conocer más sobre el asombroso mundo de la química. Antes de comenzar, expresaré una frase célebre de Antoine Laurent de Lavoisier. Considero a la naturaleza como un amplio laboratorio químico en el que tiene lugar toda clase de síntesis y descomposiciones. En esta sesión argumentarán la importancia de la metodología científica en la comprensión de los fenómenos naturales, así como el carácter tentativo del conocimiento científico. Durante esta sesión, los materiales que vamos a requerir son su bitácora científica, que es su cuaderno de química, en el que llevan los registros de las sesiones que hemos estado trabajando, los cuales mostrarán a su profesor en sus sesiones a distancia o al regreso a las aulas. Y su libro de texto de ciencias química, que es una herramienta básica para reforzar los temas que aquí les presentamos. Desde tiempo remoto, el ser humano se ha interesado por los efectos del fuego en las cosas. Poco a poco, con base en experiencias, estableció una relación entre los efectos del fuego y las transformaciones de los materiales. A lo largo del tiempo surgieron distintas explicaciones a estos fenómenos. Hay muchos productos que se transforman en contacto con el fuego. Un chispazo o un cerillo mal apagado y arden. ¿Qué pasa cuando algo se quema? Observen el siguiente video e identifiquen las ideas relevantes. Por ejemplo, ¿qué explicación se propone para resolver la pregunta anterior? Antes de que naciera la química como ciencia, existió una práctica conocida como alquimia. Los alquimistas estudiaron la transformación de muchos materiales, a través de experimentos y técnicas de laboratorio. También buscaban explicaciones filosóficas sobre la constitución de la vida y la materia. Utilizaban un lenguaje hermético, una combinación de símbolos, claves y metáforas para registrar sus descubrimientos. El trabajo de los alquimistas permitió avanzar en el uso de técnicas y dispositivos para transformar los materiales. Por ejemplo, la técnica de baño María, utilizada hasta nuestros días, fue inventada por una alquimista conocida como María la Judía. Aunque los alquimistas descubrieron muy bien muchas transformaciones de los materiales, no llegaron a explicar sus causas. Calor, luz, humo y cenizas. Entonces, ¿por qué arden las cosas? Continúen la investigación para que contesten la pregunta. Analicen la información que se presenta en el siguiente video. Fue hasta el siglo XVII que se propuso una teoría que explicaba lo que sucede cuando un objeto se quema. El médico y químico George Ernest Stahl propuso que había algo a lo que llamó flogisto. Todo material que ardía debía contener una cantidad de flogisto que, durante el proceso, se liberaba junto con los gases que se producían. Las cenizas ya no ardían puesto que no contenían flogisto. Flogisto. Por eso se pensaba que las cosas arden. Entonces, ¿por qué no podían comprobar su teoría? ¿Será que el flogisto sale cuando algo se quema? Ahora pondremos a prueba sus habilidades científicas. Reflexionen las siguientes preguntas. Recuerden tomar nota en su bitácora de trabajo. Cuando la gasolina del automóvil se agota, el agua hierve, las ventanas oxidadas presentan pequeños agujeros o el helado se acaba, tenemos la impresión de que la materia desaparece. ¿Qué significado tendrá entonces las palabras agotar y desaparecer en estas situaciones? Para contestar estas preguntas, vamos a estudiar uno de los principios más importantes que dieron origen a la química moderna, el principio de la conservación de la masa.
Observen el siguiente video y anoten las ideas principales en su bitácora científica. En el siglo XVIII, Stephen Hales estudiaba la fermentación de vegetales y diseñó un dispositivo para atrapar los gases que se producían en este proceso. Conectó un matraz a la boca de otro, colocado en forma invertida y lleno de agua. Siendo la única salida para el gas, las burbujas salían por el tubo y subían hacia el segundo matraz, desplazando el agua y quedando atrapado. Gracias a este ingenioso sistema, Hales logró medir el volumen del gas desprendido en diversos procesos químicos. Un invento que contribuyó al desarrollo de la química fue la bomba de vacío de Otto von Guericke. Esta consistía en dos hemisferios metálicos unidos por un conducto, de modo que podía extraerse el aire de su interior. Dicho dispositivo sería aprovechado posteriormente para determinar la masa de las sustancias que intervienen en diversos procesos químicos. Antoine Lavoisier había leído los trabajos de varios científicos y repetiría algunos de los experimentos que ellos habían realizado, pero medía las masas de las sustancias antes y después del proceso químico. En diversas ocasiones había detectado que la masa de diversas sustancias disminuía al quemarlas. ¿Cómo explicar esta disminución de masa? ¿Cómo recuperar lo perdido? Decidió realizar un experimento con óxido de mercurio en un dispositivo de cuello de cisne. Al calentar el óxido de mercurio, pudo apreciar que se formaba mercurio líquido. Midió entonces la masa del mercurio líquido y descubriría que ésta era menor a la del óxido de mercurio. A su vez, detectó un aumento en el volumen del aire. Además, la suma de las masas de las sustancias que estaban dentro del dispositivo era la misma, antes y después del proceso químico. Regresemos al experimento que hizo Lavoisier. Para obtener óxido de mercurio, calentó mercurio líquido en presencia de aire durante 12 días. Observó entonces que se formaba un sólido color rojo encima del mercurio y que se perdía el 20% de volumen de aire que había en el dispositivo. Lavoisier tomó el polvo rojizo, determinó su masa y lo calentó mientras observaba cómo volvía a ser mercurio líquido. Verificó que la disminución del volumen de aire al calentar mercurio líquido era equivalente al que se producía cuando calentaba el óxido de mercurio. Lavoisier realizaría muchos otros experimentos en los que mediría la masa de las sustancias, antes y después de su transformación, que lo llevarían a proponer que, en todo cambio químico, la masa total permanece constante. Este es el llamado principio de conservación de la masa. Muchos de los logros de Lavoisier fueron gracias a la ayuda de su esposa, Marie-Anne. Ella hablaba varios idiomas, lo que le permitió traducir diversas obras inglesas que sirvieron a Lavoisier para sus experimentos. Los descubrimientos sobre el papel del oxígeno cuando las sustancias arden demostraron cómo la ciencia avanza al cuestionar y poner a prueba explicaciones o teorías. Además, permitieron que la química se consolidara como una ciencia moderna. Por ello, Lavoisier es considerado como el padre de la química. Qué interesante ha resultado conocer cómo ha revolucionado la química a lo largo de la historia, el trabajo de investigación y experimentación que han realizado grandes científicos como Antoine Lavoisier. Puntualicemos en algunos aspectos muy importantes de esta primera revolución de la química. Comencemos por los alquimistas. Retomemos algunas ideas del video presentado. Alquimistas. Estudiaban las transformaciones de los materiales a través de experimentos y técnicas de laboratorio. Sin embargo, el lenguaje que utilizaban tenía deficiente claridad y era hermético. Buscaban explicaciones filosóficas. Interesante, ¿cierto? Ya experimentaban. ¿Y qué hay sobre el flogisto? Teoría del flogisto fue propuesta por el médico y químico Ernest Stahl en el siglo XVII y afirmaba que todo material que arde debe contener flogisto. Esto quiere decir que durante el proceso de combustión, el flogisto se libera junto con los gases que se producían. Ahora sabemos que la teoría del flogisto es obsoleta, y eso gracias al trabajo de investigación, experimentación y medición de muchos científicos obstinados como Lavoisier. Ahora mencionaremos las aportaciones de Antoine Lavoisier al conocimiento químico.
Repitió algunos experimentos que ya se habían realizado, pero introdujo la medición de la magnitud de la masa como herramienta en el proceso experimental mediante el uso de la balanza. Utilizó un sistema cerrado. Gracias a su trabajo, concluyó que en todo cambio químico, la masa total permanece constante. Esto permitió descartar la teoría del flogisto. En 1789 enunció la ley de la conservación de la masa. En todo cambio químico, la masa total permanece constante. Como habrán notado, Lavoisier marcó el nacimiento de la química moderna y el abandono de su predecesora, la alquimia. Sin embargo, su trabajo siempre estuvo apoyado e impulsado por su esposa, Marianne Pierre Pouls. El papel de la mujer en el desarrollo de la ciencia, Marianne Pierre Pouls. Su trabajo sentó las bases en los avances de las investigaciones de Antoine Lavoisier, entre otros aspectos, porque gracias a sus conocimientos de latín e inglés, tradujo para él obras fundamentales en el campo del conocimiento científico. Se dio a la tarea de dibujar diagramas. Las mujeres en la actualidad tienen un rol cada vez más preponderante en la investigación y el desarrollo de nuevos horizontes en la ciencia. Cada vez se consolida más la construcción colectiva del conocimiento científico por parte de las mujeres. Por lo anterior, podemos concluir que el trabajo de Lavoisier ocurrió la primera revolución de la química, pues consiguió dar una interpretación radical del pensamiento existente durante varios siglos. Aportaciones de Lavoisier. Estudió la composición de la materia y el fenómeno de combustión. Mejoró las formas de proceder de la investigación científica en el estudio de la naturaleza. Por todo esto es considerado el padre de la química moderna. Cabe señalar que el conocimiento científico es una construcción colectiva de mujeres y hombres. Este conocimiento se actualiza constantemente y se relaciona con los avances tecnológicos. Una vez que revisamos y conocemos los trabajos realizados por Lavoisier, es momento de experimentar. El propósito de la actividad experimental es comprobar el principio de la conservación de la masa. ¿Qué necesitamos? 2 matraces Erlenmeyer de 250 mililitros, 2 globos del número 9, agua, 2 pastillas efervescentes y una balanza. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda que Lavoisier implementó el uso de la medición en la experimentación. Esta actividad experimental la realizaremos en 2 partes. Primera parte, sistema cerrado. Coloca 100 mililitros de agua en el matraz, que es lo que va a hacer la maestra a continuación para que todos puedan observar este proceso. Una vez que la maestra ya pone los 100 mililitros de agua, vamos a proceder a pesar nuestro sistema antes de reaccionar. Pesamos el matraz con el agua, el globo y la pastilla efervescente. Tenemos aquí 226 gramos. Registra este dato en tu cuaderno en una tabla como la que se muestra en pantalla. Tenemos ahí la masa inicial, que fueron 226 gramos. Continuaremos con nuestro experimento. Por favor. Una vez que ya tenemos la masa inicial de nuestro sistema, vamos a partir la pastilla efervescente en trozos pequeños. ¿Me ayudó? Por favor, para poder introducirlos dentro del globo. Hay que tener cuidado de que todo el material de la pastilla, toda la pastilla, esté dentro del globo para poder realizar el experimento. ¿Te puede ayudar algún familiar para que esta actividad sea más sencilla? En casa puedes sustituir tus matraces por botellas de PET vacías, como están indicadas aquí. Una vez que está la pastilla efervescente trozada dentro del globo, vamos a colocarlo en la boca del matraz. Al levantar el globo, comenzará la reacción química. Veamos. Pongan mucha atención.
y observen cuidadosamente lo que pasa. El agua está reaccionando con la pastilla efervescente y está produciendo un gas. Este gas hace que el globo se infle. ¡Guau! Vean lo que tenemos aquí. Voy a agitar un poco el matraz para que la reacción química se lleve a cabo más rápido y podamos observar el resultado final. Recuerda que este es nuestro sistema cerrado, porque no entra ni sale energía, por eso lo llamamos así. Una vez que hayan terminado de reaccionar las pastillas efervescentes, vamos a proceder a volver a pesar nuestro sistema. Pongan mucha atención. Maestra, por favor. Claro. Vamos a encender nuestra balanza y vamos a hacer la revisión. Predice lo que sucederá. ¿Cómo será la magnitud de la masa del sistema cerrado? A. Menor que la medición inicial. B. Mayor que la medición inicial. C. Igual que la medición inicial. Registramos la magnitud de la masa final del sistema cerrado en la tabla anterior. Vamos a ver cuáles son los resultados que hemos obtenido. Increíble, 226 gramos nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que nada salió. Ahora vamos con la segunda parte del experimento. Vamos a trabajar con un sistema abierto. Para esto vamos a repetir los 3 primeros pasos que hicimos en el proceso anterior. Ok, ahora me toca experimentar. Permítanme. Vamos a retirar el globo de este matraz y vamos a observar qué pasa en un sistema abierto. Agregaremos ahora 100 mililitros de agua. Recuerda que si no tienes instrumentos de laboratorio, lo puedes sustituir por algunos materiales graduados que tú tengas en casa. Volvemos a colocar el matraz en la balanza, el globo y la pastilla efervescente. Ok, Para determinar la masa. perfecto. Okay. Ahora vamos a ver la lectura de la balanza. 226 gramos. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. Ok. Como en el caso anterior, se va a romper la pastilla efervescente y se va a colocar dentro del globo. Recuerda que alguien te puede ayudar, ¿verdad, maestra? Sí, vamos a hacer el trabajo colaborativo para que resulte más eficiente. Para que sea más rápido, puedes trozar en fragmentos más pequeños la pastilla efervescente para que no tengas problemas al momento de estarlos introduciendo. Ok. Colocaremos en nuestro matraz Erlenmeyer Y procederemos a levantar el globo para que la reacción se lleve a cabo. ¿Cuál va a ser la diferencia con el sistema anterior? ¿Cómo será la magnitud de la masa en un sistema abierto? Maestra, para que sea un sistema abierto, como lo dijo hace rato, tiene que estar destapado el matraz, es decir, tiene que haber una interacción entre el sistema y el ambiente. Si ustedes observan, se está llevando a cabo la reacción, pero ya no tenemos el globo. Por eso lo llamamos sistema abierto. Igual que en el caso anterior, vamos a agitar un poco el matraz para agilizar el tiempo de reacción y poder ver más rápido nuestro resultado. Predice lo que sucederá. ¿Cómo será la magnitud de la masa del sistema abierto? A. Menor que la medición inicial. B. Mayor que la medición inicial. C. Igual que la medición inicial. Creo que ya. Ok. Recuerda que la experimentación también requiere de paciencia. Adelante, maestra. Bueno, vamos a proceder a pesar nuevamente nuestro matraz y el globo para compararlo con el sistema inicial. Una vez llevada a cabo la reacción, el peso final es 225 gramos. Registramos la magnitud de la masa final en la tabla anterior. ¿Qué observan? Compare las magnitudes de la masa inicial y la masa final en ambos sistemas, cerrado y abierto. ¿Qué le ocurrió a la tableta al entrar en contacto con el agua?
cómo es la magnitud de la masa final respecto a la masa inicial en cada uno de los sistemas estudiados. ¿A qué conclusión llegamos? En su bitácora científica, expliquen y redacten con sus palabras la ley de la conservación de la materia. ¿En qué condiciones se aplica la ley de la conservación de la materia? Si quieren repetir la actividad experimental, les sugerimos utilizar los mismos materiales que usamos, pero pueden sustituir los matraces por botellas de PET vacías de 225 mililitros. Como pudieron notar en la actividad experimental, la balanza fue una herramienta de medición fundamental. ¿Qué significado tendrán entonces las palabras agotar, desaparecer en esas situaciones? Por medio de la experimentación se demostró que la materia no se agota, es decir, no se consume completamente ni desaparece, solo se transforma. La magnitud de la masa inicial en una reacción química siempre será igual a la magnitud de la masa final cuando se utilice un sistema cerrado, en caso de desprenderse un gas. Con Lavoisier ocurrió la primera revolución de la química debido a sus aportaciones al conocimiento científico. Consiguió dar una interpretación diferente del pensamiento de aquella época que perduró durante varios siglos del fenómeno de la combustión. Mejoró las formas de preceder de la investigación científica en el estudio de la naturaleza. Investigó y comprobó experimentalmente la conservación de la masa durante una reacción química. Con ello, argumentó un nuevo nivel de comprensión en el estudio de la materia, lo que le llevó a proponer la ley de la conservación de la materia. Desafortunadamente, fue guillotinado en París en 1794. En un solo instante, Lavoisier se quedó sin cabeza, pero harán falta más de 100 años para que aparezca otro igual. Joseph Louis Lagrange. Recuerden que su libro de texto también pueden consultar el tema que hemos estudiado en esta sesión para aclarar cualquier duda. Si les interesa saber más acerca de la vida de las mujeres que aportaron sus conocimientos a la humanidad, les sugerimos consultar el siguiente sitio en internet: www.mujeresenlahistoria.com. En este sitio se relatan breves biografías de mujeres que realizaron diversas aportaciones al conocimiento científico. Una de ellas es Marie Lavoisier. Otro texto para aprender es el libro Oxígeno, obra en 2 actos, en donde se describe el trabajo tan importante realizado por Marie Lavoisier. Por esta ocasión hemos concluido con nuestra sesión de Ciencias Química. Esperamos que hayas aprendido y disfrutado del trabajo experimental que realizamos. Les recordamos que deben realizar las actividades que aquí se solicitaron, ya que son de suma importancia para su aprendizaje. Y además deberán mostrar evidencias a sus maestras y maestros una vez que podamos estar juntos nuevamente experimentando e investigando en el aula. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.